comenzar a grabar. Buen día, chicos, para todos. Estoy haciendo una campaña para que no, digamos, no nos relajemos tanto por el hecho de la virtualidad. Como les decía ahora, si estuviéramos en presencialidad, imagínense ustedes diciendo, profe, ya vengo porque voy a desayunar, no he terminado de desayunar o voy a cepillarme, no cuadra, ¿verdad? Entonces, pues ponernos las pilas con eso. Como les he insistido mucho, no tanto por uno como docente, sino por ustedes mismos, por el nivel de la clase, la cercanía de la clase. Em, Entre otras cosas, porque todavía no sabemos hasta cuándo se vaya este asunto virtual, ¿cierto? Con el tema del ritmo al que están llegando las vacunas. Y sabemos que no es el ideal. Entonces, por favor, entonces, bueno, Natalia Gómez, González me comentó ya que tiene la dificultad con la cámara. Aileen me dijo que ya venía. Los demás, Juan Felipe, Guillermo, Andrés Ocampo, Sofía, Manuela Posada y Sebastián Guzmán, si tienen alguna dificultad con la cámara, por favor, registrarme aquí en el chat para tenerlo claro, ¿vale? Profe, yo ya voy, es que estoy acomodando una cosa. Listo, Manuela. Qué pena. Bueno, entonces arrancamos hoy con el texto de Valeria Jaramillo y, mejor dicho, de las Valerias. Entonces las escuchamos cuando quieran arrancar, chicas. Profe, ¿me puedes permitir compartir pantalla, por favor? Ah, sí, dame un segundo. Te escuché súper bajito. Ahí sí me escuchas mejor o no. Ahí mejoró, sí. Ok. Ahí ya se ve mi pantalla. Sí. Ok. Ay, qué pena. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, bueno. Bueno, buenos días. Hoy les vamos a exponer Introducción a la Antropología General del libro de Marvin Harris. Comenzamos haciéndonos esta pregunta. ¿Qué tan global es la antropología general? Nuestra forma principal de adaptación biológica es la cultura, no la anatomía. En este prólogo que leímos del libro de él, explicaba que este libro es como direccionado a los estudiantes de nuevo ingreso de antropología, lo que significa que un curso de antropología no nos va a enseñar a ser antropólogos, sino que nos va a dar unas claves concretas de que debemos estudiar en la antropología, que es como la antropología general a la que él se dirige. Este es uno de los procesos de que la antropología está sufriendo algo de los fragmentos y que se están escribiendo muchos libros sobre cada una de las ramas que ahorita se las vamos a explicar. Entonces lo que él quiere hacer es como que esto se les enseñe de forma más que todo global, que es la antropología general. Val, tienes el micrófono apagado. Perdón. Ok, entonces, la antropología no solamente debe centrarse en lo que compone, digamos, la parte social del humano o la parte biológica, sino que debe, digamos, englobar ambas partes. Entonces, por eso, la antropología general llega, digamos, a componerse de varias ramas, porque pues como ya lo dijimos mi compañera y yo, no solamente debe estudiar lo que sería, digamos, una parte biológica o lo que sería la parte cultural, sino que debe estar compuesta como por todas estas cosas que componen lo que sería la humanidad. Entonces, la antropología general se divide en varias ramas, que es lo que, digamos,
Harris nos explica en el texto. Entonces, una de ellas es la antropología cultural, que analiza más que todo la diversidad de las culturas. Entonces, esto nos enseña lo que serían las tradiciones, las preferencias, las minorías, las comunidades, más que todo un estudio social. Entonces, nosotras también quisimos tener en cuenta algunos estudios que leímos, unos textos, pues que ya era como aparte obviamente del texto que teníamos que leer, y uno de ellos que me pareció muy interesante, pues que nos puede ayudar a comprender más la antropología cultural, es la Introducción a la Antropología Cultural de Philippe Kotak, donde él nos dice que, digamos que la antropología cultural y más que todo la cultura es netamente humana, o sea, no, digamos que el resto de especies no, no tienen lo que sería la cultura o la sociedad en sí, entonces que por eso tenemos que también entrar a analizar esto. Y él nos dice que los niños aprenden como digamos de la cultura y de la sociedad en un proceso llamado enculturación, que más que todo va dirigido a la socialización. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos aprenden por medio de la socialización con otras personas, con sus padres, con el entorno que los rodea, a vivir como en esta sociedad o en esta cultura en la que están. Bueno, ahora la siguiente es la antropología física, también conocida como la antropología biológica. Esta se basa en el origen animal y de la naturaleza. Lo que trata de hacer esta antropología es reconstruir la evolución de la humanidad mediante fósiles o de ese estilo de cosas. Este estudio tiene varios métodos de investigación. Lo que hace esto es como con la somatología, que es el hecho de medir y hacer una comparación como hemos crecido nosotros a lo largo de la evolución o de nuestros ancestros. Estos estudios también se van de la mano con la interacción del hombre en el medio y con las culturas. Otro de los libros que vimos pues como para complementar esto es de este rebato que se llama Antropología Física Biológica, también es un libro de introducción y este habla un poco es un resumen de las tendencias actuales de nosotros y la evolución humana y cómo va cambiando nuestro gen biológico. La antropología lingüística trata de reconstruir la historia de las lenguas y esto intenta reconstruir la historia entre ellas. Esto también trata de instruir de la forma en la que la lengua nos influye en nuestra cultura. Uno de los libros que pues, queremos exponer se llama Introducción a la Antropología Lingüística y explica cómo una lengua nos puede cambiar desde nuestra forma de pensar hasta la forma en la que actuamos mediante la sociedad. También está la antropología arqueológica, o como también se conoce, arqueología antropológica, ya que esta no es básicamente, digamos que una rama de la antropología, sino que es más que todo una herramienta que le permite a la antropología más estudios. Entonces, como todos sabemos, la arqueología pues es el estudio de los fósiles, de los jeroglíficos, de las cosas que se han encontrado como plasmadas en el mundo, que nos ayudan a comprender como la historia de nuestros antepasados y por lo que ha pasado la humanidad. Y para esto más que todo debemos entender que la arqueología no es más que, o sea, no es exactamente una parte de la antropología, sino que es más una herramienta que le permite, en vez de explicar, explicita como lo que podría llegar a ser la historia de la humanidad, que eso es lo que nos dice Binford Lewis en el texto Arqueología Antropológica. Él nos dice que la arqueología nos permite una explicitación en vez de una explicación y que es netamente un proceso que no debe ser comparado ni que debe ser que no se iguala a ningún otro, así que debemos tener muy en cuenta de que esto nos ayuda como a comprender todo por lo que ha pasado la humanidad y nos brinda las herramientas para ya entrar a estudiar lo que vendrían siendo el resto de las ramas de la antropología. Y esos son los 4 campos principales que expone Marvin Harris en la antropología general. Entonces, él al final hace una explicación de que la antropología general es la unión de los 4 campos que expusimos nosotras.
Él también nos expone lo que vendría siendo el materialismo cultural, que es, digamos, un proceso por el que podemos llegar a estudiar lo que vendría siendo la antropología general. Y él nos indica más que todo que este, digamos, método, por así decirlo, se trata como de las experiencias por las que pasa el hombre y las dificultades que se le pueden, digamos, presentar, o los, no necesariamente dificultades, pero sí las cosas que pueden llegar como a surgir, que le pueden como hacer que él busque sus propias herramientas y pues busque una forma de, digamos, superar esto. Y esto también es para que la sociedad sea de forma estable y también resuelva para que sea capaz de resolver conflictos internos y externos. Bueno, ahora sí las conclusiones. La antropología general en la publicidad. La antropología general es una herramienta necesaria en la publicidad para así conocer el comportamiento, preferencias, costumbres y demás características de la sociedad en el pasado, el presente y futuro. Como hemos expuesto nosotras, de todos estos campos de estudio de la antropología, explican desde el pasado, nuestro presente y nuestro futuro, porque así podremos conocer un poco hacia dónde nos dirigimos y hacia cómo eran nuestros gustos pasados. Entonces, como digamos, la antropología general y la antropología en sí es una herramienta pues para la publicidad, porque de esta forma podemos llegar a comprender lo que uno como persona o la sociedad en sí busca encontrar en los productos, en los servicios que nosotros podemos ayudar a brindarles. Entonces, esto nos sirve porque conocemos el proceso social, el proceso cultural y biológico por el que ha pasado, digamos, la humanidad o por el que está viviendo, y esto nos puede guiar para llevar las herramientas correctas o guiar la publicidad que podamos hacer o que debamos llevar por el camino indicado. Y una antropología que queremos nosotros mostrarles, porque pues, ahí no la explica Marvin Harris, es la antropología filosófica, que es el estudio del hombre, y esto lo que trata es reconocer su evolución, pero también la finalidad del por qué él está acá. En esta antropología el hombre es ser humano y también objeto a la vez. Entonces, digamos que la antropología filosófica nos ayuda también a entender el pensamiento humano. Entonces, estudia filosóficamente lo que el hombre puede llegar a pensar. Y pues yo creo que todos hemos pasado, pues más que todo por el colegio, me imagino, por lo que sería estudiar, pues filosofía. Y de hecho, aunque nosotros no lo veamos así, esto nos puede ayudar a desarrollar un propio pensamiento. El estudio como de la filosofía nos puede ayudar a entender más que todo el pensamiento que nosotros como humanos podemos llegar a tener. Gracias. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Si quieren pueden parar de compartir. Un aplauso para las Valerias por su trabajo. Muy juiciosas, destacar desde destacar desde hace 8 días, o incluso si no estoy mal, desde antes estaban como muy previendo, ¿no? Organizándose, incluso me consultaron. Ah, sí, pues al final de la clase pasada conversamos, ¿verdad? Fíjense que puede parecer un detalle menor, pero ayer que estaba con clase de estudiantes de sexto, me decía uno de ellos casi que a manera de confesión, me decía, profe, yo hasta ahora ya en sexto como que me estoy tomando la carrera en serio y ya por eso comienzo a pedir las tutorías, porque fíjense que las tutorías son algo voluntario, no es una obligación, pero justamente digamos, la madurez del carácter se expresa cuando uno hace lo que no debe, lo que no es obligatorio, pero se da cuenta que le conviene, ¿sí? Entonces, pues muy bien, Valeria, es porque comienzan muy tempranamente con esa cualidad, esa virtud personal que les permite que el talento que ustedes tienen, que todos tenemos un talento, ¿cierto? Pero que ese talento que tienen al agregarle disciplina se pueda potenciar más, ¿no? Ayer hablaba con una compañera de trabajo
digamos, en la vida hay mucha gente bueno, bueno, en sentido general no podría decir que todo el mundo tiene talento, ¿cierto? Para algo. No todo el mundo se da cuenta. Yo creo que creeríamos que incluso hay personas que se mueren sin saber para qué son buenas, ¿no? Eh, pero incluso si ustedes tienen la fortuna de ya saber su talento, que si están acá en esta carrera, es en buena medida porque tienen identificado como algo en lo que son buenos, algo en lo que se quieren desempeñar. Incluso teniendo eso claro, sin disciplina, es muy difícil que, digamos, que logren tener una trayectoria, digamos, vivir una vida que valga la pena vivir, ¿cierto? Y eso suena muy duro, ¿no? Porque entonces parecería estar diciendo que hay vidas que no vale la pena vivir, ¿no? Pero no lo digo desde el punto de vista del que observa esa vida, sino del que la vive, ¿no? Hay gente que siente que no vale la pena vivir y no lo reconoce y se hace la boba, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra discusión. Em, las felicito. Entonces, con lo que hablamos hace 8 días, me pareció desde el principio que planteaban una perspectiva muy interesante y la reafirman en su exposición, porque si bien es un texto, digamos, mucho más manejable, ¿cierto? Que el texto que vivimos hace 8 días, el mío, es un texto más corto, escrito en un lenguaje más claro, más básico. eh, Supieron sacarle el jugo a ese texto, explicarlo bien, pero además le agregaron un valor. O sea, en esta exposición sucede algo que es atípico y es que logran comprender lo que dice el autor y además hacerse una pregunta que va más allá del autor. Si quieren, nos comparten un momentico, por favor, la primera diapositiva. Fíjense, ahí y ellas mismas lo dicen, ellas se preguntan qué tan global es la antropología general, le podríamos poner apellido de la antropología general que propone Marvin Harris. Entonces, aquí va, digamos, una flor. A ver, tengo una crítica, pero la crítica se compensa en el siguiente sentido. La guía de exposición, esta pregunta es para todos, no solo para las expositoras. La guía de exposición les plantea que identifiquen qué se preguntan ustedes sobre el texto o qué se pregunta el autor del texto. El autor. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que en términos muy formales, muy, ¿cómo les dijera yo? Psicorrígidos, yo diría no, pero la guía dice, es qué se pregunta el autor, ¿cierto? Sin embargo, la pregunta que ustedes se hacen enriquece la reflexión sobre el texto, ¿sí? O sea, hace que un texto básico lo podamos mirar con una perspectiva más interesante. Por eso es una crítica, pero que se responde a sí misma en el sentido de que no siguieron linealmente la guía, pero fueron más allá al mismo tiempo. Entonces, me parece pues interesante lo que hicieron. Les preguntaría a las expositoras, si esa fue la pregunta que ustedes se hicieron, ¿cuál sería la pregunta que se hizo Marvin Harris en ese texto? O a dónde apunta? ¿Qué es lo que él está analizando? Bueno, pues desde el principio él como que está analizando, a ver, la que yo entendía él como que quería que nosotros, las personas que estuviéramos aprendiendo antropología, viéramos más allá de esta, más allá de los pequeños cursos que nosotros hacíamos, para que nos interesáramos más. Profundicemos ahí un poquito, Valeria. ¿Mm? Más allá de los cursos que nosotros hacíamos, explícanos un poco eso. Y con base en el texto. Bueno, no, pues a ver, le explicaba ahí que él ahí está muy explícito lo que él dice. O sea, estos cursos que hacen los universitarios, estos cursos introductorios, nunca nos van a enseñar a cómo ser antropólogos, jamás. Estos son como unos pequeños cursos que nos van a dar como unas claves a seguir, pero no nos van a hacer antropólogos. Entonces lo que él quería explicar en el texto era mostrar
que se puede enseñar una buena antropología como la general, en vez de estarla como fragmentando. Y él siempre lo dice y siempre como que lo tiene claro, que la antropología es de carácter global y comparativo, como a diferencia de otras, como él creo que hace el ejemplo de la medicina, de que hay como subespecialidades, ¿no? Que la antropología puede ser muy global desde esas ramas. Gracias, Valeria. ¿Y la otra Valeria quiere añadir algo? Sí, profe, pues yo pienso que no es así como lo que puede preguntarse el autor, pero sí lo que él mismo puede responderse a través del texto, que es lo que nos guiaría como a entender lo que él se pregunta. Y yo creo que él en todo el texto hace más que todo una explicación o una guía, por así decirlo, de lo que compone obviamente la antropología. Entonces, por eso habla de las diferentes ramas que tiene. Yo creo que eso hace pues como una respuesta a que lo que él se pregunta es como qué es lo que estudia realmente la antropología, qué es lo que la compone en su totalidad. Yo creo que sería más que todo eso. Muchas gracias, Valeria. Bueno, yo creo que las dos se complementan. Miren, miremos el texto. Fíjense que cuando un texto es tan maduro, es decir, fruto como les decía hace 8 días, de tanta experiencia, paradójicamente uno cuando uno tiene las cosas más claras, es decir, cuando uno ha investigado puede llegar a algo más simple, pero más profundo, ¿cierto? Entonces, él se hace una pregunta en última simple. Bueno, ¿qué estudian los antropólogos? ¿Sí? Fíjense que ni siquiera es que estudia la antropología, no lo está viendo tan como yo lo veía hace 8 días, más académico, ¿cierto? Más denso, digamos, sino en un sentido muy práctico, ¿cierto? Como la pregunta que ustedes se podrían hacer si, no sé, hace poco cuando ustedes, para los que hace poco salieron de la universidad, del colegio, ¿cierto? Que yo recuerdo cuando veía uno los formularios con los pensum de las carreras, ¿cierto? Uno ve que hay carreras psicología, antropología, y uno se pregunta muy globalmente, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto de qué va? Entonces, un poco esa es como la orientación del texto de Harris, y me parece, les pregunto, eh, como una invitación a que nos demos cuenta de cómo incluso con un texto sencillo, si bien lo que nos presentaron me parece muy interesante y muy valioso, pero nos cuesta a veces trabajo decir en esos términos tan sencillos las cosas. No sé si es porque asumimos que al estar en un ámbito académico, en una clase, debemos explicar las cosas con otros conceptos, con otras palabras. No lo sé muy bien, porque también se puede caer en el otro extremo de simplificar, como lo hace, que lo decía Valeria Restrepo al principio. O sea, tampoco se trata de caer en el estereotipo o en el cliché cotidiano de, y los antropólogos, ¿qué hacen los antropólogos? No, mirar huesitos, ¿cierto? Que lo señala un poco como, o sea, no se trata de ir a ese simplismo, sino buscar una sencillez elegante, ¿sí? Digamos. Y insisto, las felicito porque, pues más allá de quizás no haber nombrado con esa simpleza elegante lo que él específicamente estaba diciendo, la pregunta que ustedes proponen, su propia pregunta, me parece que es sencilla y elegante. Como venga, incluso ustedes se pillaron mi intencionalidad al poner este texto después del mío. Y es que, sí, evidentemente es un hombre pues muy respetable, con una trayectoria de 30 años, pero fíjense que cuando habla de la antropología general deja por fuera la filosofía, ¿sí? Que estamos viendo desde Beorlegui y después conmigo, que sin la filosofía la antropología queda sin cabeza, porque nos dice cómo somos, pero no nos da elementos para pensar cómo deberíamos ser, ¿sí? Y esa última parte de la antropología filosófica es muy importante para que podamos conversar frente, por ejemplo, inquietudes. Yo me acuerdo que Guillermo, yo le criticaba en la exposición de Beorlegui que al final decía, bueno, finalmente el publicista lo que hace es cómo convencer al otro de lo que le interesa al publicista, ¿cierto? Una visión muy individual, muy, digamos, sí, digámoslo, egoísta, ¿sí? Que no lo digo como una crítica a Guillermo, sino que en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que cada quien hace lo que quiera, ¿cierto? Y poco reflexionamos como, venga, pero sí deberíamos ser así. Cada quien debería estar buscando simplemente sus propios fines. Téngase quien pueda, ¿cierto?
Entonces, esa pregunta que ustedes proponen, Valerias, es muy valiosa, ¿sí? Y muestra que han estado conectadas con la clase. Entonces, muy bien. Además de eso, pues explican también muy bien las ramas. Me gustó que sentí que ustedes se salieron del texto, a ver, tomaron referencias externas que no las llevaron a distorsionar el texto. O sea, entiendo que, por ejemplo, para la antropología cultural consultaron a Kotak Sí, profe. y cómo, no sé, cómo fue la búsqueda. Cuéntenos un poquito qué hicieron. Pues es que nosotras desde el principio, o sea, precisamente porque el texto, digamos que es, digamos, muy fácil de entender, porque pues es la verdad, uno con solamente, yo digamos, con solamente leerlo una vez ya me quedó totalmente claro lo que componía más que todo la antropología general. Entonces nosotras decidimos como encontrar herramientas o ejemplos, por así decirlo, que nos ayudaran a explicar, además de lo que nos dice Harris, lo que puede llegar a ser cada una de estas ramas. Entonces, pues digamos, quisimos buscar textos que nos ayudaran a entender cada una. Y yo encontré el de Kotak y se lo propuse a Val y quedamos en que pues es básicamente lo que la antropología cultural nos dice. Por parte de Harris también esto la complementa, que es básicamente el proceso social y lo que compone lo que llegaría a ser la sociedad en sí. Entonces fue más que todo eso, simplemente quisimos poner como una ejemplificación o extender más o ir más allá de lo que Harris nos dice, pero sin salirnos totalmente del contexto, sino como un complemento hacia lo que nos dice en el texto. Muy bien, Valeria. No, de nuevo reiterarles, muy buena exposición. Dejan muy claro algo que a veces es difícil de comprender y es que los seres, que somos los únicos seres que tienen cultura. Por un momento dijeron cultura y sociedad. Tal vez corregir, aunque el texto no llega a profundizar tanto en eso, pero digamos que las abejas también tienen sociedad, ¿no? Es decir, tienen una organización social, ¿no? Hay unas funciones para cada abeja, ¿no? Pues no soy experto en eso, pero entiendo, o las hormigas, ¿no? También tienen unas jerarquías. Entiendo que hay especies que cultivan, por ejemplo, digamos, alimentos, pero ¿cuál creen ustedes que sea ese factor, ya digamos más allá del texto, ese factor que hace que si bien las ovejas o por ejemplo las mismas abejas, es que las abejas de alguna manera cultivan la miel, bueno, hacen un producto, ¿sí? Pero ¿qué creen que nos haga a nosotros diferentes de esas actividades que pueden hacer las abejas o las hormigas? O es que se me escapa en este momento, no sé si son las hormigas, alguien sabe, que cultivan una especie de hongo y lo comen. O también hay videos que muestran cómo los simios utilizan herramientas, ¿no? Que pueden, digamos, entre comillas, aprender ciertas cosas. También están los lobos, que también tienen su jerarquía. Bueno, esa cosa. Sí, sus jerarquías. Bueno, respondiendo a eso, pues en el colegio siempre nos explicaban que era como el intelecto de la persona, ¿no? Nosotros, como, ¿cómo explicar esto? Es que se me va la palabra. Pero sí es como el intelecto, nuestra mente, ¿no? Porque en un libro que yo estuve leyendo en estos días, el tipo hacía la comparación entre nosotros y un animal, y él explicaba que nosotros éramos las únicas personas con capacidad de sentir. Entonces él decía, no digan que un perro puede sentir, digo, puede tener sentimientos de ese estilo de cosas, por lo que no se la he mostrado científicamente. Y eso es un libro actual y me pareció pues como de su parte un poco como fea, porque pues pasar un animal a decir que no tiene sentimientos, pues como inhumano me pareció, pero pues a eso voy, como que pueden sentir o ese estilo de cosas. ¿Recuerdas qué autor, qué libro es? Es que era una ejemplificación de Jürgen Klarik, de no me acuerdo, creo que era un alemán. Bueno, tú mencionas a Jürgen Klarik. Yo
tengo interés en hacer un análisis de algunas de las cosas que él dice, ¿no? Digamos que en este caso en particular habría que analizarlo en profundidad, ¿cierto? Pero voy a mencionar, voy a hacer como hacen los abogados de poner en duda la legitimidad de alguien, que no, digamos, y después pasamos el argumento. Yo me puse a ver los videos, algunos videos que le hacen unas críticas muy fuertes a la educación, ¿no? Dice, ¿cómo es que vamos a pasar 5 años en una universidad para salir a ganarnos 1,5 millones si yo les pago aquí 4,5 millones a los que me aprendan a hacer esto y esto y esto? Pues, y hablaba de herramientas pues específicas, ¿no? Hacer, por ejemplo, SEO, Search Engine Optimization, eso que hacen quienes tienen páginas web para que el contenido que publiquen pueda posicionarse mejor en Google, por ejemplo. Él dice, alguien que me demuestre que sabe hacer eso, así no tenga título, yo le pago 4 millones. Y demás que hasta sí, ¿cierto? Hasta sí lo puede hacer. Pero comencé a escuchar algunos de sus seminarios y en uno comienza así. Primero, o sea, es como que estamos con Jürgen Klarik, o sea, es el show, ¿no? Que a mí ya de entrada me genera como, ¿por qué, no? Porque, es decir, es como si yo antes de entrar a clase, vamos a presentarles al gran antropólogo, doctor David, como lo suben a una tarima y dice, miren, he dado seminarios en todo el mundo a miles de personas y aunque no todas cambian su vida en una sesión, en un seminario de 3 horas, muchas sí han transformado completamente su vida en un seminario de 3 horas. Cuando yo escuché eso, dije, madre, realmente uno, o sea, digamos en la orientación filosófica que yo sigo, ¿cierto? Que parte de considerar que el ideal del ser humano es la virtud, o sea, desarrollar un carácter, unos hábitos que le permitan aprender en cada situación cómo actuar, ¿sí? No es tener un simple parámetro como, por ejemplo, como un poco lo ofrece la religión, como no matarás, ¿cierto? Digamos que pues uno puede intentar no matar y seguro a muchos no se les va a presentar esa situación, pero tener la sabiduría para saber en qué situación se justificaría matar, no creo que sea una habilidad que se pueda desarrollar en 3 horas, por ejemplo, ¿sí? No sé si es un ejemplo muy extremo, pero les voy a poner un ejemplo más sencillo. La puntualidad y lo que les decía de las cámaras prendidas. Para muchas personas que son talentosas, el madrugar y llegar puntual es algo que no lo tienen incorporado y que si lo incorporaran, cambiaría mucho su vida. Entonces, una persona como Jürgen Klarik plantea que eso se puede solucionar en 3 horas. Entonces, digamos que eso contradice 2.500 años de conocimiento de Occidente y de Oriente, es decir, no solo lo que planteaba Aristóteles, que lo mencioné un poco en el libro que hablamos hace 8 días, sino también lo que decía Confucio. ¿Sí? O sea, Confucio dice, a propósito de los sentimientos, el tema con el ser humano es que sí tenemos la capacidad de pensar, pero en realidad la mayor parte del tiempo no pensamos con la cabeza, con la razón, sino pensamos con las emociones, con el miedo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto para poner en cuestión a Jürgen Klarik desde el punto de vista de ¿cómo le dice? ¿Qué tanta credibilidad puede tener? Otra cosa que hice, vi el documental de él, Un crimen llamado educación, que de entrada el título me pareció pues salvaje para quienes trabajamos en el sector educativo y yo dije, bueno, escuchémoslo. Entonces dijo, de nuevo, Jürgen Klarik está con ustedes y con su equipo de antropólogos y yo me quedé todo el documental esperando que los antropólogos hablaran. No sé si alguien se ha visto ese documental. Sí, profe, yo sí. ¿Y tú viste el equipo de antropólogos? Yo nunca lo vi. En ningún momento. Pero el documental es bueno. O sea, yo digo que es interesante, sale con Pepe Mujica, o sea, dice cosas muy ciertas. Ejemplo, que en la educación superior se siga enseñando desde el miedo, es que si ustedes no estudian los rajo, estoy totalmente de acuerdo con él. Y hablaba del trauma de su hija, que entró a la universidad y se deprimió, o sea, no pudo con la ansiedad que le generaba el maltrato de los Lo de, profesores. lo de matar la creatividad, eso me parece brutal y muy cierto. Estoy de acuerdo, es decir, yo no estoy invalidando todo lo que dice, sino que, o sea, cuando estamos hablando de algo tan
delicado como entender qué nos diferencia a los seres humanos de otras especies, remitirnos a quien lo plantea, legitimándose en referencias a antropólogos que nunca cita o que no se hacen presentes, me parece muy delicado. Pero Valeria, Restrepo, entiéndeme que no, o sea, no estoy, digamos, no estoy criticando, como te dijera yo, no es una crítica destructiva, sino estoy al contrario, mirando cómo el hecho de que estemos en esta aula y que ustedes estén en la formación universitaria, si bien es cierto que quizás no de esos resultados tan automáticos como los que puede tener una persona que se especialice en SEO y trabaje para Jürgen Klarik en términos de dinero, sí hay ciertas habilidades de pensamiento que yo creo que necesitan tiempo de cultivo, como el que estamos acá. Te pongo un ejemplo, Valeria. Hay una filósofa contemporánea, Marta Nussbaum, que habla justamente de que los animales e incluso las plantas deberían comenzar a considerarse como sujetos de derechos, porque también sienten, ¿sí? Entonces, no sé, no sé. No, y pues por ejemplo, es que yo me estoy leyendo este libro que se llama Véndela a la mente, no a la gente. Creo que es uno muy conocido de él. Y hay muchos puntos con los que yo no estoy de acuerdo con él. Hasta me parece que a veces tiene unos pensamientos muy de antes al respecto al tema de las mujeres. Y no me gusta, la verdad, no me gusta y no me siento cómoda leyendo y lo dejé de lado, pues tengo que volver a coger, pero no me gusta. Ese tipo de libros son como demasiados faltos de ética. Siento que son como Son muy libros a de lo que van, autoayuda. que necesitamos plata, entonces conseguimos plata como sea. Entonces, Yo me puse a verlo en su canal de YouTube. O sea, yo digamos, como les digo, es un tema que me interesa mucho. O sea, yo le soy muy franco, porque yo decía, hombre, si lo que estamos haciendo en las universidades es un crimen, pues yo soy culpable, ¿cierto? Y me entrego. Y comencé a analizarlo, entré a su canal de YouTube y, hombre, para serles ya franco, más allá de lo conceptual, hablando del tema de lo humano que en la católica tiene tanto espacio y es algo que me hace sentir cómodo en esta universidad. Era tan grosero, cuando digo grosero era en su lenguaje, como diciendo, es que los que vienen y hablan mierda en la universidad años y años, yo era como, venga, o sea, espérese, es que una de las cosas que nos enseña la investigación es que cualquier juicio que vayamos a hacer, o sea, yo por ejemplo he hecho juicios, yo le dije a Guillermo, venga, no deberíamos pensar solo en el egoísmo, eso es un juicio, pero es un juicio basado en un análisis, en un contexto, en un texto, ¿cierto? Pero uno meter en una misma casilla a todas las universidades del mundo y decir que todas son malas y justificarlo, digamos, basándose en que uno tiene el dinero para ir a Singapur a entrevistar al ministro de Educación y a Mujica en Uruguay. Es decir, hay cosas que no son verdad por el hecho de quien las diga, ¿cierto? Las cosas son verdad porque se demuestren empíricamente, cuando digo empíricamente, que en la realidad se muestren evidenciables, ¿cierto? Ojo, yo sí reconozco que hay necesidad de hacer cambios en la educación, pero efectivamente, si el objetivo es meramente hacer dinero, muchachos, pues apaguen y váyanse de mulas, ¿no? Y háganlo, como le decía la mamá de Pablo Escobar, si va a hacer algo malo, hágalo muy bien. Voy a saltarme un poquito porque sé que me desvíe, pero uno de los elementos que plantea, o no, más bien quiero que ustedes mismos los discutan. Sí, discutan ustedes en pareja, los voy a dividir en parejas y pregúntense qué sería lo que nos hace diferentes a los humanos de los animales. Es decir, bueno, ustedes dirán, bueno, la cultura, ya lo dijeron en la presentación, pero ¿qué de la cultura? ¿Cuál sería ese factor o esos factores de la cultura que harían de nosotros como especie humana una especie diferente a los animales? ¿Les parece? Muy bien. Entonces los voy a enviar en parejas, 15 minuticos. Ahorita volvemos al aula. Al final hacemos un breve cajón y seguimos, ¿vale?
¿Cuántos estamos? Quizás quede un grupo de 3, ¿vale? Para que por favor le den aceptar.
Ailén, hola. Tienes el micrófono apagado. Te voy a enviar a la sala 2, ¿vale? Listo. Hola, chicos. Profe, lo llamé yo, es que Aileen me escribió que si por favor la dejas ingresar, que se le salió. Ah, sí, Sebastián, gracias. Ya la ingresé. Vale. Gracias.
Eh, bueno, chicos, bienvenidos de regreso. Recuerden el tema de las cámaras. Antes de escucharlas, señalar que fíjense que en esta clase hemos hecho una excepción. Estamos haciendo una excepción porque estamos ya discutiendo no solo del texto, sino que estamos yendo más allá del texto por dos razones. Una, porque el texto, al ser básico, digamos que, a no ser que ustedes tengan alguna confusión que quieran compartir, se presta para ir más allá de él, ¿cierto? Como con este tema de la cultura. Y pues a partir de lo que nos contaba Valeria, sí me llamó mucho la atención que pudiéramos reflexionar sobre esa diferencia entre qué es lo que tiene la cultura humana, o sea, ¿por qué la cultura la tendríamos solo los humanos y no otras especies, ¿cierto? Más o menos esa es la pregunta. Aclarando entonces que aquí no hay una respuesta exacta, este ejercicio que hagamos en este momento va a ser distinto al del Kahoot. Cuando hagamos el del Kahoot, sí vamos a volver a meternos específicamente en lo que dice el texto, ¿cierto? A verificar la comprensión de la lectura de ese texto, ¿no? Entonces ya los escucho, si quieren un representante de cada pareja que quiera compartirnos qué reflexionar. Comencemos por dedocracia. Juan Miguel, cuéntanos. Profe, pues Valentina Gómez y yo hablábamos que esto de la cultura se da principalmente es porque en los animales no existe como un raciocinio que les permita eh, ser conscientes de ellos mismos, ¿cierto? De lo que son, sino que siempre están como en esa búsqueda de la supervivencia, ¿cierto? Nosotros pues nos poníamos a analizar que muchas veces algunas especies animales tienen como esa jerarquización, es principalmente por esas características físicas que tienen. Por ejemplo, los leones, ¿cierto? Muchas veces, en la mayoría de casos, ¿cierto? El que domina como el rey de la manada, por decirlo de alguna forma, es siempre como el más grande, el que tiene esa habilidad como para cazar, ¿cierto? Pero pues, es decir, que un animal quiera dominar a otro solo porque quiere, pues no se da, ¿cierto? Siempre es como por sobrevivir, por querer alimentarse. Entonces nosotros nos hacíamos una pregunta: ¿qué pasaría si en el planeta Tierra no existieran los humanos? ¿Qué pasaría con los animales? ¿Qué animal dominaría sobre los otros? Entonces nosotros nos respondimos a esa pregunta diciendo que en realidad ninguno dominaría, ¿cierto? Habría como un balance natural, porque a diferencia pues de los animales, nosotros siempre estamos como en esa búsqueda, aparte de sobrevivir, ¿cierto? Querer como dominar o querer tener más. Eh, Otro punto que quería recalcar es que muchas veces pues, en la sociedad humana el que tiene el poder no siempre es el que tiene un físico muy bueno, tiene habilidades físicas fuera de lo común, sino que el que tiene un raciocinio, tiene esa habilidad como para dominar, ¿cierto? Creo que es como la cultura universal del ser humano, ¿cierto? Para tenernos jerarquizados, tener ciertos niveles sociales, es por eso mismo. Gracias, Juan Miguel. Como les decía, no es que aquí haya pues una respuesta, una única respuesta posible. Me parece interesante lo que plantean. O sea, entonces, sintetizando un poquito, plantean que lo que nos distinguiría a los seres humanos sería el raciocinio, la conciencia sobre sí mismo y el que tendemos a dominar a otras especies. Interesante el escenario que planteas de cómo sería el planeta, que plantean, ¿no? Con Valeria Gómez, de cómo sería el planeta sin seres humanos, si se acabaría como el dominio de una especie sobre otras. Gracias, Juan y Valentina. Sigamos escuchando. Sara Valencia, cuéntanos. Bueno, profe, pues nosotros pues con Juan Felipe Alba nos fuimos muy por el lado de la cultura, ¿cierto? Entonces nosotros decimos que pues que la cultura, lo que investigamos y también lo que hablamos entre él y yo, es que es un conocimiento de ideas, o sea, de ideas adquiridas que se van por el estudio, por el trabajo y por la lectura, que es algo de los seres humanos.
Los animales no tienen una cultura, o sea, los animales o sea, la cultura solo es un hecho de los humanos únicamente, porque los animales tienen el mecanismo de sobrevivir, de la supervivencia, o sea, ellos se basan en eso, en cambio, nosotros no, o sea, nosotros tradicionalmente la cultura es lo que nos hace a nosotros, los animales no tienen eso, o sea, los animales no estudian, no trabajan, no tienen una lectura, entonces eso es a lo que nosotros nos referimos, o sea, es la gran diferencia que hay entre nosotros y los animales, que nosotros tenemos una capacidad de intelectual y también una capacidad, como lo decía pues, Juan Miguel, de raciocinio, y es más o menos a eso. Gracias, Sara y Juan Felipe. Entonces, para ustedes sería la cultura lo que nos diferencia y la cultura se conformaría por ideas, por el Pues, estudio, por el trabajo. pues ¿Sí? de hecho, profe, es que la cultura es un conjunto de ideas que se desarrollan por el estudio, el trabajo, el conocimiento y esas cosas. Realmente los animales no pasan de tener solamente un mecanismo para sobrevivir, si me hago entender. Entonces, por ejemplo, algo que yo leí hace un tiempo en un artículo sobre, pues que hablaba más o menos sobre eso, decía que es que la cultura está hecha, pero para cerebros complejos, para, ser, para cerebros que estén conectados con la escritura, con la expresión oral, con el estudio, con el trabajo, y los animales no es que estén muy relacionados, por ejemplo, con el estudio. O lo que le decía yo, por ejemplo, a Sara ahorita. Uno, por ejemplo, no ve a unas hormigas enfiestadas, ¿no? Pues, en cambio, nosotros tenemos la capacidad de identificar que, pues, como esas cosas, de separarlas, y me hago entender que ahí es donde entra, supongo, como el que el humano tenga razón, tenga conciencia, que eso ya es algo que también nos diferencia, pues, de los animales. Gracias, Juan. Ahí, pues, ustedes como lo han notado, yo pocas veces hago este ejercicio de salirse del texto, justamente porque me parece, claro, lo sacan a uno de la zona de confort, en el sentido de que, en que hay muchos conocimientos que cada uno de ustedes tiene y que aquí no tendríamos cómo evidenciarlos. Es decir, cuando decía Juan Felipe que las hormigas no se enfiestan, yo decía, ve, interesante conocer estudios de, no sé cómo se llamarán, y bueno, serán insectólogos, no sé si haya una especialidad de la biología que se enfoque en el, pues sí, eso sería etología. Bueno, hay una rama del conocimiento que se llama etología, que tiene que ver con el comportamiento de los animales. No sé si haya estudios sobre, por ejemplo, si existe el concepto de fiesta en, en especies como las hormigas. No, profe, pues, o sea, lo hice algo, pues, como para aproximarlo, porque no sé el término, pues, pero no, yo no, pues. Pero mira, es que cuando tú dices obvio no, y por eso es que insisto en que procuro no hacer este experimento, no digo que se nos esté quemando, pues, pero que es riesgoso, porque justamente la academia lo que busca es ir más allá del sentido común. Eso lo vamos a profundizar en sociología el otro semestre, ¿no? El sentido común es el que da por sentado que ya se sabe algo, ¿no? Mientras que el pensamiento científico académico pone en duda todas las certezas y las contrasta con experimentación. Pero no importa, sigamos haciendo este experimento extraño. Gracias, Juan Felipe y Sara. María del Mar. Como voltea los ojos. Yo, no, Ay, me tocó. profe, pues a ver, o sea, digamos, Guillo y Esteban, pues digamos como la conclusión de todo lo que ellos han dicho, pues como el tema de que nosotros podemos razonar y los animales no. También decíamos como el tema del león, pues que es como algo muy evidente, pues no solamente por su estatura, sino por su fuerza, la. Pero ahorita que Juan decía, pues eso ya es más personal, no sé si de pronto la estoy embarrando. Tranquilo. Pero digamos lo que Juan decía ahorita de lo de la diversión, no sé, me pone a pensar mucho porque yo, digamos, estuve viendo algo de Casa en las Aves, pues como ese juego para conquistar pues como la hembra, no sé. Entonces ellos hacen como la danza, hacen como ciertas, no sé si llamarlo conductas, para llamar su atención.
sea, digamos pues, de las que quieren conquistar, no sé. No sé, entonces también puede que sí tengan como algunas especies sí tengan como ese concepto de, no sé, de pasarla bien, no sé. No sé si Esteban o Guillo quieren complementar, pero pues sí, en realidad dijimos como no, es que el ser humano puede razonar, los animales no, y pues que los perros normalmente lo hacen, o sea, si digamos uno regaña a un perro, pues es porque ellos no es que sean conscientes de que hicieron algo mal, sino que pues que tal vez, pues, ¿cómo fue que dijimos? Pues que tal vez sea como que para ellos no hubiera sido algo pues que estuviera mal. Entonces, no sé, no tengo más para decir. Pero digamos, el tema de la diversión no me puse a analizar y yo decía, pero bueno, entonces, ¿ellos para qué bailan? ¿Ellos para qué hacen todo ese tipo de cosas si no es para divertirse? Ya te damos la palabra, Sofía. Fíjense que de todas maneras el ejercicio nos muestra o nos acerca a esta actitud del científico que debe ser darse cuenta que no sabe, ¿no? Pues que es una frase que le atribuyen a Sócrates, ¿no? Pues en los comienzos de la filosofía en nuestra sociedad occidental. Cuando digo nuestra sociedad occidental es pues como todo lo que corresponde a Europa, a Estados Unidos y la influencia que tiene en nuestra cultura, querámoslo o no, sin querer decir que es la única manera de pensar, pero Sócrates, que consideran como uno de los padres de la filosofía en Occidente, decía que el principio del conocimiento está en el reconocer que no sabemos, ¿no? Fíjense que uno incluso no encuentra palabras, se ríe como decía María del Mar, como será que tienen el concepto de pasarla bueno. Y justamente eso es lo bonito de la existencia de campos de conocimiento que se puedan dedicar a eso, ¿no? Si bien aquí, pues al final a lo que vamos a llegar a lo largo de este curso no va a ser a la etología, pero esto que estamos sondeando de esa actitud de asombro, sí va a ser fundamental para la conexión entre lo que busca la antropología o lo que tiene la antropología para ofrecerle a la publicidad, ¿no es bien? ¿Sí? Entonces creo que así nos sintamos perdidos, esa sensación de no saber de darse cuenta de lo que vemos, de que todo lo que vemos a diario no lo analizamos en profundidad, le sirve mucho a la publicidad. ¿Sí? Bueno, Sofía, ahora sí que estabas alzando la mano. La mano Sí, virtual. profe. Por ejemplo, para completar un poco con lo que dijo María del Mar, con lo que los animales se divierten y toda la cosa. Por ejemplo, nosotros en mi grupo con Harold y Aileen hablamos tomamos más el tema de los sentimientos. Por ejemplo, el ser humano busca el amor en otra persona y tiene diferentes medios para hacerlo. En cambio, los animales están como programados para reproducirse. Ellos tienen unas épocas en donde deben hacerlo y cada animal tiene su diferente modo para lograr eso. En cambio, nosotros, no sé, hacemos canciones, cartas, salimos a comer, entonces creo que eso también es una diferencia porque mientras ellos están programados, nosotros buscamos diferentes formas para buscar el amor, en cambio ellos solamente buscan reproducirse. Gracias, Sofía. Uy, están que se hablan todos. Sofía, voy a dejar como en una nota mental del tema de estar programados, porque sin decir que esa sea una verdad en esta discusión en la que todos, me incluyo, no somos expertos, sí va a servir mucho para que podamos enfocarnos. Tomé la palabra para entenderlo. ¿Cómo? O sea, tomé la palabra para explicarme. No sé si... O sea, ¿ya terminaste de presentar tu idea? Sí, señor. María del Mar, ya la están boleteando. Qué crueldad. Mi hermano quería saludarlos. Bueno, dile que saludes, tranquila. Ya les doy la palabra, pero dejemos la nota mental de la programación, ¿sí? Y ahorita hacemos esa conexión. Esteban, comencemos así de izquierda a derecha. Esteban. Pues yo diría que eso se basa en instinto. O sea, lo que decía Sofía, lo que venía diciendo María del Mar, pues lo que han dicho todos, todo se resume como en decir que los animales lo hacen por instinto. En cambio nosotros en el término de cultura
pues tenemos que tener en cuenta que la cultura se divide en creencias, costumbres y ese tipo de cosas. Y nosotros somos conscientes y razonamos sobre este tipo de creencias, de costumbres. En cambio, los animales lo hacen simplemente por instinto, el instinto de reproducción, el instinto de supremacía, el instinto de... Sí, todo es instinto. En los animales todo es instinto, nosotros sí lo razonamos. Voy a adelantar una especulación y antes de darle la palabra a Harold, como que podríamos pensar que los animales no pueden cambiarse el chip, simplificándolo mucho, quizás, ¿no? Ahora, lo digo con mucho miedo porque, pues de todas maneras, las otras especies presentan una evolución, ¿no? Pero quizás podríamos pensar que la evolución también es muy mecánica, es decir, que si la jirafa se le fue estirando el cuello para ser muy poco técnico, era por la búsqueda de comer, más no por querer conocer más allá de su horizonte para saber si la Tierra tenía un fin o no, ¿cierto? No sé, por especular un poco. Harold. Añadiéndole más información a lo que dijo Sofía, de que, por ejemplo, cuando los animales van a procrear, solo buscan pues la hembra y el macho. En cambio, pues nosotros los seres humanos somos más complejos. Nos fijamos en lo físico y en lo sentimental. Y ya. Ahorita le digo más. Sí, no, está bien, pero fíjense que, o sea, vamos conectando como la idea de que puede ser, o sea, que en nosotros también hay instinto, pero no es solo instinto, ¿cierto? Hay algo más allá y se me ocurre también en este momento como el hecho de que haya una posibilidad de decidir, ¿no? No es como, bueno, no sé si en los animales se dé la posibilidad de que una pingüina diga, yo no quiero tener hijos y voy a de alguna manera interrumpir la procreación. No sé, estoy como jugando con el pensamiento. Porque un etólogo podría decir, no, sí, hay cierta especie de pingüino que se come una planta que interrumpe el embarazo, o sea, no sabemos, ¿cierto? Ailén, gracias, Harold. ¿Sí me escuchan bien? Se escucha muy bajito. Muy bajito. Y así, Te alcanzo a escuchar subiendo todo el volumen, dale. bueno, es que profesor, mire, es raro. Cuando un animal tiene su cría, pues, ¿por qué es el instinto el que hace que ella lo cuide? ¿O es el amor? Dime, ¿lo estás preguntando? O sea, es que es raro, o sea, si dicen Sí. que los animales no sienten como, digamos, atracción por alguien e intentan conquistarla, o sea, como que es el instinto de, sí, yo me voy ¿cómo se puede decir? A, sí, embarazar a esta, pues solamente porque para procrear. Entonces, como cuando tienen un hijo, tienen que cuidarlo, ¿es el instinto o es como, es mi hijo y yo lo amo? Me pregunto, sí. Eso, me gusta, insisto, esa actitud de me pregunto, ¿no? De preguntarnos y insisto también en que no es que yo te vaya a dar la respuesta, Ailén, porque como les comentaba, estoy haciendo un experimento que es poco común y que es muy arriesgado y que es plantear lo que pensamos frente a un tema sin limitarnos a un texto, ¿cierto? Estoy saliendo de mi zona de confort. Yo no sabría, ¿cierto? O sea, yo no sé si se puede decir que una perrita siente amor por un perrito, ¿cierto? Por su cría. Pero en cambio sí hay otras cosas más evidentes donde podemos establecer un límite especulativamente, porque no lo sabemos con certeza, pero es más poco probable que una perra se aparee con un perro y que de alguna manera le comunique que ese apareamiento no es para procrear, sino que es solo por placer. Profe, hablando de eso, es que una vez, pues la perrita de mi tía tuvo pues perritos y luego cuando los perritos estuvieron grandes, la mamá se metió con uno de los hijos, entonces, y tuvieron perritos otra vez, entonces es Sí, como, por ahí. exacto, entonces es muy extraño porque
pues que la mamá, obviamente que la mamá se meta con el hijo, pues eso ya es, pues en nosotros es demasiado raro, pero en los animales es muy común. Entonces, Voy a inventarme como poner ejemplos extremos para mostrar que quizás esto de la programación en contraste con el instinto, o sea, el que nosotros podamos tener diferentes programas, diferentes maneras de interpretar lo que debemos hacer en la existencia, no lo tendrían los animales, ¿cierto? Supongamos que, bueno, la perrita se aparea con su hijo, ¿cierto? Es más, supongo que no hay evidencias de que haya sociedades de perros salvajes o perros que se comuniquen en un barrio, que ante un acto de eso lo consideren, ejemplo, no solo pecado, sino delito y que encierren en la cárcel a la perrita, ¿sí? O sea, estoy como, como especulando, como que no hay esa cantidad de inventos más allá del instinto, sino que pasó y ya, ¿cierto? No hay como una satanización, no hay una idea de bien y mal, por ejemplo, de moralidad. Insisto, con el riesgo de que no sé con certeza si un biólogo nos diría, no, sí, existe la moralidad animal. De hecho, voy a poner acá, mientras ya te doy la palabra, Ailén. Escuchemos a Sebastián y ya te doy la palabra otra vez, Ailén. Y voy a poner aquí en Google moralidad animal, a ver si qué aparece. Sí, Sebastián. No, profe, que termine y leen, yo ya hablo. Ah, Pues, listo. para que esté con la idea de él. Listo. Ailén. Profesor, entonces, cuando digamos el nido de un pájaro, o no sé si es solo en las películas que se ve que la pajarita le trae al pollo, bueno, a su cría, para que coma lombrices. Ella cómo sabe que le tiene que dar comida para que, o sea, eso es instinto. Así como ella come, tiene que comer la cría. O Sí. cómo o a veces ella se queda ahí cuidando el nido y se va el pájaro, pues, a buscar comida y les trae a ellos. ¿Es amor o es solo, pues, es que ni sé cómo decir? No sé, no, y yo tampoco. Escuchemos a Sebastián y ya les voy a poner un video que acabo de encontrar sobre moralidad animal. Dale, Sebastián. Hola, profe. ¿Qué más? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, profe. Enfermo, gripa, pero hagámosle. Cuídate. Profe, yo me alejo, pues yo me hice con Estefanía y pues ya organicé bien las ideas. Yo me alejo mucho de lo que dicen ellos, que se basa en dos cosas la mayoría, que es el instinto y las emociones, ¿cierto? El instinto no, porque los humanos también tenemos instinto, por lo cual, pues en eso sí nos parecemos a los a los animales. O sea, por ejemplo, si usted está en un edificio de 20 pisos, pues usted no se avienta por sentido común, pero de entrada el miedo es un instinto, ¿cierto? Por otro lado, las emociones, los animales sí sienten. O sea, sí sienten emociones en el sentido de tristeza, alegría, depresión. Por ejemplo, pues aquí les estoy leyendo en el Geo, los primates sienten tristeza cuando se les muere una cría. Igualmente los elefantes y algunos felinos. Lo mismo, y por ejemplo, los pingüinos, los cisnes y también los chimpancés sienten tristeza cuando se les muere la pareja. Entonces, pues tampoco los sentimientos porque los animales también tienen. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que hay tres cosas que si se separan, no se puede llegar a ser humano. Y al final les pongo un ejemplo. El preguntarse por qué, la ambición de tener y el estar juntos como comunidad, o como sociedad, como cultura, como lo quieran llamar. Bueno, primero el preguntarse por qué, porque el preguntarse por qué, porque el animal solo reacciona, no se juzga. Ejemplo, en las comunidades antiguas, pues cuando éramos los cazadores recolectores, pues empezamos así, ¿cierto? Como grupitos, pero había como un alfa y los de abajo no se preguntaban como, venga, ¿este por qué es el alfa? ¿Por qué no soy yo? ¿Por qué lo estoy siguiendo? ¿Cierto? Esa capacidad muchos animales no la tienen. Creo que solo se ha visto en algunos primates y en algunos animales que son de jerarquía como los lobos. Porque, por ejemplo, las hormigas, las abejas no hacen eso. Las hormigas y las abejas nunca juzgan a la reina. Siempre hacen lo que ella diga. La ambición la ambición de tener va pegado del por qué. Listo, ya me pregunto por qué estoy haciendo esto. ¿Por qué la otra hace esto o el otro? Ahora, ¿qué hago yo? Ahí va que el humano
a veces sí se parece mucho el animal con el confort. Por ejemplo, hay un experimento que es el del, creo que todos lo han escuchado, que ponen unas escaleras, un grupo de científicos ponen unas escaleras, unas bananas, la punta más Ah, alta. sí, el de cambiando paradigmas. Sí, 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 sí. Ajá. Entonces, pues lo digo para los que no lo sepan. Ponen chimpancés y Veámoslo. ¿Lo vemos o qué? Sí, es cortico. ¿Te parece, Sebastián? póngalo y pruebe, yo ya sigo. Listo, listo, sí, sí. Cambiando paradigma. Lo digo porque sí, me parece que le pegas a algo que nos puede ayudar mucho. Cambiando paradigmas. Ah, no, es cómo se cambia un paradigma. Dice, cómo se cambia un paradigma. Monos, monos. Ahí está. Ya les voy a compartir. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono y lo primero que hizo fue subir la escalera siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. Ay, conectando, Sebastián, ya te doy otra vez la palabra, pero que no se me vaya a ir la idea, porque además para mí también es un aprendizaje. Como les dije, estoy haciendo algo distinto a lo que normalmente hago, o sea, estoy cambiando paradigmas. Decían algunos, no, es que los seres humanos tenemos costumbres, tenemos creencias. Podría decir uno que entonces, supongamos, en este ejemplo de los micos también aparecen creencias y costumbres, pero lo que resalta Sebastián, el preguntarse por qué de una costumbre, sí parecería ser especialmente humano. Ya, Sebastián, si quieres terminar la idea. Bueno. Entonces, pues, Nat Geo hizo un experimento con humanos y ahí es donde nos damos cuenta que no somos tan distintos. Pusieron un poco de personas, no, era un grupo de personas que ya estaban contratadas y llegaban personas nuevas al lugar. Entonces les dijeron a las personas contratadas, cada que suene el pito, se paran de la silla y vuelven y se sientan a los 2 segunditos. Entonces, cuando llegó el primero no lo hacía, pero vio que todo el mundo lo empezó a hacer y como después del cuarto pito ya se empezó a parar con los otros. Al final pasó lo mismo, cambiaron a todos los que estaban contratados y solo había gente que había estado recién llegada y todos se paraban igual cuando sonaba el pito. Y al final llegó el investigador y dijo, ¿ustedes por qué estaban parando? No sé, todos estaban parando, yo me paré. Entonces, en ese caso no somos tan distintos a los animales. Ahí va lo de preguntarse el por qué y también la ambición. La ambición de, como de, venga, listo, ya sé, me estoy juzgando el por qué, ahora voy a buscar la respuesta a ese por qué. Ya. Ahora, lo tercero es lo del estar juntos como comunidades. Bueno, ¿cómo le parece, profe, que los chimpancés normalmente están en grupos de 50, no más de 50? Y hubo una vez una casualidad por allá ¿cuándo fue eso? A finales de los 80,
que conciencialmente, como en un pedazo de la selva, empezaron a nacer muchos chimpancés, pero muchos, o sea, conciencialmente nacieron un grupo muy grande de chimpancés. Fueron casi 300, por lo que me acuerdo. Entonces los chimpancés, cuando como nacieron tantos juntos, se criaron juntos, y cuando ya estaban grandes eran un grupo gigante de chimpancés. Entonces los investigadores dijeron que era increíble lo que sucedía, porque los chimpancés estaban empezando a comportarse como una sociedad humana. Ya había unos que cosechaban, había otros que iban por alimentos. Por ejemplo, había por así decirlo, el grupito de hijueputicas que iba a molestar a otras sociedades. Un grupito de amigos iban y molestaban y volvían. Y había otros, por ejemplo, en la sociedad, por ahí cada 3, 4 meses cambiaban de alfa. Y pues al final no pasó nada porque empezaron a decrecer los nacimientos de chimpancés, pero los investigadores concluyeron: si esos hubieran seguido así, hubieran sido una comunidad tan capaz como los humanos. No hubieran sido como los humanos porque no tienen el mismo cerebro, pero a nivel de comunidad hubieran llegado a ser lo mismo. Y es porque ellos empezaron a cumplir las tres, pues personalmente digo yo, empezaron a cumplir las tres cosas. Se empezaron a preguntar el por qué, porque los chimpancés se juzgan a sí mismos. Los chimpancés también son ambiciosos, pero les falta estar juntos. Los chimpancés no son de grupos grandes. Cuando tenían la oportunidad de estar en un grupo grande, empezaron a comportarse como un ser humano, entre comillas. Entonces, yo diría que todo ese caldo de cosas se junta para la evolución, tanto biológica como social, que es lo que lleva a que el humano sea distinto. Qué interesante, Sebastián. Esteban, ya te doy la palabra, aunque por tiempo les propondría que alcancemos a hacer el Kahoot para que después no nos lleguen tan desubicados dentro de 8 días al parcial, que las preguntas del Kahoot sí serán sobre el texto específicamente. Ya te doy la palabra, María del Pilar. María del Mar. Profe, yo estaba aplaudiendo, yo no estaba... Ya, sí. Muy chévere. Y fíjense cómo el razonamiento que nos propone Sebastián es muy ordenado, muy lógico y también sustentado en la ciencia. O sea, nos reafirma, entonces, lo que ya habíamos hablado de la importancia de esa actitud de asombro, pero también la importancia del método, del orden en el pensamiento, para que no sea simplemente opinión, ¿cierto? Porque yo también les he dicho en diferentes clases, opinión, puede uno opinar de lo que sea, sin necesidad de estar en una universidad, puede estar en la cafetería y también es rico. Pero justamente esa rigurosidad que da el experimentar cosas concretas como, muy interesante lo de los simios, poner grupos grandes de simios, nos da muchos elementos. Yo, sin pretender cerrar la discusión, esto lo volveremos a retomar y de hecho me deja inquietudes esta conversación para en una próxima versión del curso ampliar más la discusión del concepto de cultura, pero ese del por qué en publicidad puede tener un arma de doble filo, porque ya lo señalaba Guillermo. Decía él, no, el publicista con lo que aprendamos acá puede aprender por qué alguien consume y llevarlo a consumir, ¿cierto? Pero poco a poco nosotros los vamos a ir llevando a ustedes en la formación en este programa para que vean cómo ustedes y todos tenemos una responsabilidad social para que esa ambición tenga un límite. Y entonces nos preguntemos, no por qué consumen para que sigan consumiendo, sino por qué consumimos en la forma excesiva en que lo hacemos ahora. Y después de ese por qué, ¿cómo podríamos reinventar nuestras formas de consumo para que vivamos en un mundo más sostenible? Haciendo publicidad, sí, pero publicidad que no implique poner más en riesgo la especie de lo que ya lo está, porque lo que está en riesgo es la especie, ni siquiera el planeta acaba con nosotros. Toteaba de la risa, vea, con una gripita de donde nos tiene. Ahora imagínense un terremoto bien berraco o cualquier otro tipo de cosa que pueda ser resultado, pues digamos, de nuestras prácticas de consumo. Ustedes quizás en el momento les pueda parecer raro, venga, pero ¿cómo así? Nosotros venimos a publicidad, fue a aprender a vender, ¿sí? Ahí lamento decepcionar a los que sigan, digamos, esa visión de vender, que para eso está Jürgen Klarik, que solo quiere vender. Nosotros somos una universidad que sin dejar de pensar en lo económico, queremos balancear la economía con la sostenibilidad, ¿sí? Y además es que resulta que las empresas que no hagan ese cambio, ya lo he dicho, pero lo voy a reiterar, las empresas que no cambien se van a quedar en el camino, ¿sí? Porque la tendencia es al cambio o al cambio. Porque si no cambiamos, chavalín pingüín. Como les digo, no se cierra la discusión, perdónenme, Esteban, si no te vuelvo a dar la palabra, pero sí quisiera que si bien el texto es fácil, más sencillo que los anteriores, piloteemos o hagamos un simulacro de qué tan buena está la comprensión, ¿vale?
quiero grabarme lo que nos compartía Sebastián, el porqué, la ambición y la vida en sociedad. Sebastián, si de pronto nos pudieras compartir lo que tú encontraste, ahí les envié por chat el número del Kahoot. Yo, por ejemplo, encontré, pues estaba comenzando a buscar sobre, ¿tienen moral los animales? Pero si nos puedes compartir ese del experimento donde cambiaron los machos alfa y que había unos grupos que se iban a molestar a otros, sería genial. Lo voy a buscar, profe, yo lo vi en YouTube, creo. Era Te, Discovery. te recomiendo si nos lo puedes compartir por... Me hizo pensar además, Sebastián, en esa película del Planeta de los Simios, que además en términos de animación es excelente. Y ahí la trama es más que, digamos que se inventan una sustancia que aumenta la inteligencia de los simios y comienzan a organizarse. De hecho, está pendiente por salir la última, ¿o no? Sí, yo me vi la 1 y la 2, pero no ha salido la 3, creo. ¿Será que la pandemia afectó la salida de esa película? No, profe, esa película yo creo que ya salió. ¿Ya salió? Entonces ya me la vi, no me Sí, acuerdo. profe, son 3. La última es Son la 3. guerra. ¿Y al final qué pasa? ¿Ya quedan cada uno en su lado, cada bando? ¿O qué? No me acuerdo. Pues, ¿pro lo spoileamos? ¿Cómo? Pues sí, profe, al Ah, final ay, pelean con los humanos sí. y sí, quedan libres. Ya, no me acuerdo. Profe, a Valeria Jaramillo, a la otra Valeria se le fue el internet. Listo, Valeria. Recuerden, si están hablando con ella y por chat, que le comenten que para que después se ponga al día. Disponibilidad. Profe, ¿Sí? y a Natalia González también, que tiene inconvenientes para entrar. O Listo. sea, que Pues, ella ya estaba ahí, pero que se le fue sí. y no ha podido entrar. Vamos a arrancar los que estamos y después, pues ya de todas maneras, recuerden que pueden repasar en el video, pues en la grabación. Entonces recuerden, ahora sí nos vamos a centrar solo en el texto. El rasgo que diferencia la antropología propuesta por Harris de otras ciencias es la inclusión del componente filosófico, el análisis del comportamiento humano, la perspectiva de estudio global y comparativo del ser humano, su carácter propiamente científico. Se perdieron con el análisis del comportamiento humano. ¿Qué creen que se hayan perdido? ¿Cuál era la piedrita ahí? Les Profe, ayudo. porque en el Sí. azul es como que se cerraba mucho. Pues no sé. Era como algo muy puntual. En cambio, lo global, pues ya viene que como los tipos de estudios, ¿no? Te complemento un poquito porque, digamos, yo incluso podría decir que el análisis del comportamiento humano es algo muy general, me explico. Que podría, así como ahorita, recuerden que Sebastián hizo un ejercicio muy interesante, que es analizar las condiciones suficientes para que algo se dé, ¿cierto? Necesarias y suficientes. Entonces, así como para ser humanos, si seguimos su razonamiento, se necesita analizar el porqué de tener ambición y vivir en grupos grandes. Y la antropología, si bien estudia el comportamiento humano, la pregunta es si el análisis del comportamiento humano es algo suficiente para considerar que esa disciplina que lo estudia es antropología. Para ayudarles un poco, les pregunto, ¿la psicología, de acuerdo al texto, estudia también el comportamiento humano u otras disciplinas también estudian el comportamiento humano?
¿Sí me explico la pregunta? Sí, profe. Exacto. Entonces, si hay otras disciplinas que también estudian el comportamiento humano, eso significa que no basta con que una disciplina estudie el comportamiento humano para que sea antropología. ¿Sí? En cambio, lo que nos dice el texto, pero es que la antropología estudia no solo el comportamiento humano, sino que estudia de manera global y comparativa al ser humano. Cuando decimos global en el texto incluía lo biológico, lo social, lo cultural, el estudio a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí es claro? Si tienen dudas, tranquilos, no avanzamos. Su carácter propiamente científico, no, porque la psicología también es científica. La inclusión del componente filosófico, no, eso quedó muy claro en las expositoras. Justamente Marvin Harris deja de lado la inclusión filosófica. Y ahí ustedes comienzan a ver que en estos temas hay debates, que era un poco lo que yo trataba de explicar hace 8 días, ¿cierto? Hay autores que hablan de la antropología como si no tuviera filosofía, que es el caso de Harris, y otros que al contrario dicen, no, es que la antropología debe ser también filosofía, etcétera, etcétera. Ahora, insisto en que esta discusión de lo filosófico no es simplemente, grábense eso, sino también, si nuestra antropología en la UCM no tuviera filosofía, querría decir que nosotros simplemente les vamos a hablar de cómo son los seres humanos y no de cómo deben ser los seres humanos. Pero al contrario, nuestro énfasis es ante todo en cómo debemos ser. Ahora, para llegar a ser como se supone que debemos ser, solidarios, vivir en sostenibilidad, pues sí necesitamos conocernos. Pero primero, digamos, primero las bases y después el techo. Entonces, según Harris, el propósito de una introducción a la antropología es que el estudiante rojo se desenvuelva con solvencia en todas las ramas antropológicas. Azul, aprenda a ver algunos asuntos humanos desde una perspectiva antropológica. Amarillo, aprenda a desenterrar huesos. Verde, comprenda todas las problemáticas propias de la antropología. Piénsenlo con calma, no se aceleren. ¿Ve? Se confundieron acá. Estoy haciendo un curso sobre mindfulness y me ha ayudado tanto porque explica que cuando uno se enfrenta a un tema nuevo, que es lo que ustedes están haciendo la mayoría con antropología, lo que uno dice sobre ese tema nuevo habla más de lo que uno es que de lo que el tema es en sí mismo. Es decir, ustedes tienen unas preconcepciones, todos, ¿no? Todos tenemos unas ideas o unas preconcepciones o unos prejuicios sobre los temas a los que nos acercamos. Entonces, quizás ustedes piensan, no, aquí estamos viendo antropología es para desenvolvernos con solvencia en todas las ramas antropológicas, pero resulta que el texto lo que muestra es que es un panorama tan grande que incluso, y fíjense que ese texto lo dice literal, aquí no, aquí ya no estoy especulando, aquí ya estoy jugando dentro de la cancha, ¿cierto? El texto dice literalmente que es para estudiantes de antropología. Entonces dice, ni siquiera para estudiantes de antropología se va a profundizar en esta introducción, porque fíjense que estamos hablando del propósito de una introducción, ¿sí? No es que se desenvuelva con solvencia. Por eso ustedes en este curso aquí yo no les estoy enseñando cómo hacer arqueología, entre otras cosas porque yo no la sé hacer y soy antropólogo, imagínense. O sea, la misma rama de la arqueología, esto ya me salgo el texto, pero es para darles contexto. La rama de la arqueología es una de las especialidades de la antropología, pero no todo antropólogo en Colombia es arqueólogo. Ahora, todo arqueólogo en Colombia es antropólogo. ¿Sí? 。
Y el verde era la misma trampita, comprenda todas las problemáticas propias desde la antropología, ¿no? Y aquí resalto lo que dice el texto y lo pongo también porque encaja muy bien con el objetivo de este curso. Es que ustedes comiencen a ver algunos problemas, algunos asuntos humanos, dentro de esos asuntos temas publicitarios, como bueno, voy a hacer una campaña publicitaria, cómo miro ese proceso desde una perspectiva antropológica, es decir, lo que estamos entrenándoles es que puedan tener una mirada antropológica, un olfato antropológico, pero no quiere decir que se vuelvan expertos en todas las ramas de la antropología, ¿cierto? Vamos a hablar sobre todo de la rama de la etnografía, vamos a comenzar a hablar en la segunda unidad. La rama de la etnografía, perdón, el método de la etnografía dentro de qué rama de la antropología está para las expositoras y para todos. Repito, la rama de la... Dime. El cultural. Exacto. Entonces, simplemente puntualizar aquí ya lo que sería un abrebocas de nuestra siguiente unidad. Aquí están las ramas que ya las presentaron las compañeras. Sociocultural, arqueología, lingüística, física, todo eso sería la antropología general de Marvin Harris, ¿cierto? Y dentro de esa cultural que analiza las tradiciones, lo que acostumbramos a hacer, está la etnografía, ¿sí? Nosotros en este curso vamos a hablar dentro de la antropología sociocultural, del método etnográfico, para que ustedes puedan ver ciertos problemas publicitarios con esa perspectiva, ¿sí? Preguntas o comentarios hasta ahí. Si quiere ya ahora sí Esteban nos quiere hablar o alguien que No, quiera. profe, ya. No. No, ya encontré el documental. Ay, qué bien, compártenoslo, porfa. Se llama La Rebelión de los Simios, es de Discovery, está en YouTube, dura hora 28. La Rebelión. ¿Tienes ahí el enlace, porfa? Lo tengo en el celular, ya lo busco bueno. Tranquilo, no, aquí ya. La Rebelión de los Simios, Discovery. Rebelión, sí, está en YouTube. Si quieres le leo la introducción mientras lo va buscando, profe. Dale. A ver. Discovery Channel oferta su estremecedor trabajo, La Rebelión de los Simios. Dicho trabajo revela la historia del ejército de chimpancés más dominante del mundo en un viaje sin precedentes que expone la descarnada brutalidad, la política, pero también la conmovedora emoción de un escuadrón de chimpancés que llegan al poder en Gogo. La producción de Discovery Networks International por Q Films. El trabajo está a cargo de James Reed, grabador del Festival de Cine sobre Vida Silvestre Jackson Hole, quien representa este documental. La épica historia de un escuadrón de chimpancés en Ngogo, Uganda, en el que 4 poderosos guerreros gobiernan mediante la fuerza bruta, las alianzas estratégicas y las maniobras políticas astutas. Los simios guerreros, conocidos como el mayor escuadrón de chimpancés descubiertos en toda nuestra historia, controlan un vasto imperio y reinan mediante el terror que imponen. Desarrollado durante 23 años con notables líneas argumentales desde su surgimiento como adultos jóvenes hasta la consagración de su dominio total. El documento brinda una perspectiva renovada y sin censura sobre estos magníficos animales y en ocasión aterradores. Los investigadores que estudiaron y filman a estos simios en 1993 están decididos a entender cómo hicieron para crear una unidad 3 veces superior al tamaño de un grupo promedio y más grande que cualquier otro que se haya descubierto hasta la fecha. Durante más de 2 décadas, su dedicación, su extraordinaria capacidad como narradores y su notable archivo fílmico, complementado con material nuevo y especial, reveló perspectivas revolucionarias sobre la conducta animal y quizá incluso sobre la evolución humana. Los simios guerreros y protagonistas de este documental son Are, primer chimpancé de Ngogo con quien los investigadores tuvieron un contacto significativo. Su confianza y curiosidad permitió zanjar la brecha entre los seres humanos y los simios, lo cual proporcionó una ventana para observar su mundo secreto. A pesar de ser un macho de alto rango con una significativa influencia en el grupo, parecía cargar con un sentido de moralidad. Pincer, macho de rango medio y aspecto parecido al del hombre, su poder y su éxito recién fueron descubiertos con posterioridad a su muerte, cuando las pruebas genéticas revelaron que tuvo más descendientes que cualquier otro macho alfa de Ngogo. Este hallazgo desafía todas las ideas previas sobre la jerarquía de dominio de los chimpancés, mientras Ellington es el comandante de la patrulla con personalidad absolutamente única, es el mejor amigo de Are. Ellington impulsa a los chimpancés a aumentar la caza y ataques sobre grupos rivales, lo que deriva en la enorme expansión de su territorio. El otro miembro es Bartok, el macho más exitoso en la historia del grupo, como político altamente sofisticado, aunque físicamente pequeño en tamaño. Este chimpancé tuvo un dominio supremo mediante coaliciones cuidadosamente tejidas con una banda agresiva y leal dentro de su grupo. Qué interesante. Ahí les compartí el Muy enlace. rápido. No, ahí está para que nos veamos digamos, más allá de la clase,
para desarrollar esa curiosidad, ahí está el documental, espero vérmelo. Entonces, ahí está lo que yo les decía, bro, de que ya parecían eran humanos, parecía, por eso es que al principio dice, y también entender partes de la conducta humana, porque Súper. empezaron a comportarse como políticos. Por ejemplo, yo me acuerdo que hay una parte en el documental, en que creo que es el segundo, o sea, Pinner, que va a derribar a Ares, y se empieza a hacer como una secta, como un grupito que se ven en la noche, y dice, no, Sí, sí, sí. vamos a tumbarlo, ¿cómo así? Genial. Fíjate, volviendo a lo que Profe, comenzamos. ¿Sí? profe, Sí, sí. digamos cuando seas nombra la rebelión de los monos, de los simios, me recuerda a la rebelión de las ratas y siento que es como muy parecido, ¿no? Qué interesante. Y mira, volviendo a Valeria, no porque yo tenga algo personal en contra de Jürgen Klarik, sino porque muchas de las cosas que él dice, al menos de las que he escuchado, son muy delicadas, ¿cierto? Porque está hablando de lo que hacemos en el sistema educativo y cuando dicen no es nada personal, bueno, cuando dicen no es nada personal, en realidad sí todo es personal. O sea, es personal en el sentido de que yo soy una persona que también trabaja en el medio académico, ustedes están en el medio académico, entonces es importante que uno, que aprovechen este privilegio de estar en la academia para desarrollar ese lente crítico, ¿no? No digo, insisto, que entonces todo lo que diga Jürgen Klarik es satánico y es malo, ¿cierto? No es una visión dogmática la que les quiero plantear, pero sí fíjense cómo de un tema tan particular como su afirmación de que los animales no son, ¿cómo es? De que los No animales no tienen sienten. sentimiento, no sienten, y la va diciendo así nomás sin tener la más mínima trayectoria investigativa, porque no tiene ninguna publicación seria académica, es decir, Discovery Channel no fue un trío de personas que tenían plata y dijeron, "Bueno, vamos a coger unos micos y miremos a ver qué hacen", o sea, es un campo de conocimiento que le mete 20 años, muchachos, 20 años a una pregunta, ¿sí? Los grandes pensadores de este país, como por ejemplo Ginás, lleva 20, 30 años publicando y cuando quieran miren el listado de publicaciones que tiene Ginás sobre el cerebro, ¿sí? Y una de las personas más brillantes del mundo. Entonces, como que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en el mundo, en un mundo en el que hay acceso a muchos medios donde se dice de todo. Acabo de ver ahorita en Instagram que me llegó una notificación de señor Humor, que yo también veo esas cosas, y decía, eh, cuando Bill Gates era un niño, Shakira le dijo ¿cómo fue que Shakira le dijo que sigue tus sueños y miren hasta dónde han llegado? Y lo chistoso es que mucha gente cae, no hacen el vínculo racional como, venga, pero es que Bill Gates es mayor que Shakira. ¿Cómo así que Shakira lo conoce? ¿Sí me explico? Entonces, en ese mar de información hay mucha información que no ha sido filtrada y si ustedes están entrando a este privilegio de la educación superior, es también para que puedan ser faros, ¿sí? No reveladores de verdad, porque lo que hace la ciencia justamente es ir cuestionando lo que cree con la experimentación. Se pregunta, verifica, corrige y así. Y así avanza todo campo de conocimiento. Y efectivamente hay muchos errores que debemos corregir en la educación, no cercenar la creatividad, no ser violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no justifica que una persona sin ninguna trayectoria diga, no, los animales no tienen sentimientos, punto, siguiente tema. Pues, o sea, es un tema muy delicado. Entre otras cosas, eso tiene implicaciones legales. No sé si vieron ahorita, en Manizales ya condenaron a una persona porque asesinó a un perro a machete recientemente este año, ¿cierto? Y es un debate mundial. Venga, es que los animales sienten y tienen derechos. Les cuento, estoy dirigiendo una tesis en derecho sobre los derechos de la naturaleza. O sea, ya se está hablando de los ríos como entes que tienen derechos, como un ser humano. Imagínense lo que estamos, ¿sí? Eh, nunca pensé que mis inquietudes con Jürgen Klarik iban a salir en clase, pero te lo agradezco, Valeria Restrepo, por traerlo a colación. Y muchas gracias a todos. O sea, fíjense que el nivel que ustedes tienen, su interés, sus lecturas, sus conocimientos adicionales, su participación, enriquecen mucho la clase. Créanme que hoy yo he aprendido muchísimo con ustedes y me voy a ver ese documental también. Recuerden, dentro de 8 días ya tenemos el primer parcial. Entran los 3 textos que hemos visto, el de Berlioz, el mío y el de hoy. Recuerden que el mío solo voy a poner una pregunta por el enredijo que me pasó en la cabeza y en el programa, que subí un texto distinto al que debían leer, pero
meteré pues la pregunta que sí estudiamos y de resto serán preguntas de Orlegui y de Harris, que yo creo que estudiando, repasando más allá, yo sé que ustedes, insisto, pueden mirar el video mientras hacen el parcial, aunque nos han dicho que usemos herramientas para verificar que ustedes no se copien, pero a mí me parece que si uno no parte del principio de confianza, no hay nada. O sea, los invito a que hagan un ejercicio auténtico, de que ustedes vean las preguntas y realmente respondan desde lo que comprendieron. Y que si no comprendieron, lo comenten. Pues ahorita quedan solo 5 minutos, pero ¿cómo se sienten para ese parcial? El parcial es teniendo en cuenta los Kahoot, ¿cierto? Sí, es el mismo tipo de preguntas. Algunas son las mismas, pero no puede ser. Dime. Yo, por ejemplo, de cada exposición fui como tomando apuntes y de los Ajá. Kahoot también anoté las preguntas, entonces, Ah. pues si no está lo que anoté, entonces soy muy de malas. Pues yo creo que tengo que saber. La idea no es, o sea, no es salir con algo que no tenga nada que ver con lo que hemos discutido, ¿no? Ahí lo importante es que ustedes sepan que yo les puedo preguntar lo mismo de manera diferente, usando diferentes palabras, pero las ideas son las mismas, ¿sí? O sea, no es un examen de memoria, sino es de comprensión. Claro, el punto es que, pues si tengo anotado todo y tengo claro todo, pues supongo que pues todo bien. Sí, la idea es que sí, igual recuerden, van a tener justamente 2 intentos, un primer intento y después pueden volver a repetir el mismo parcial para verificar en cuáles se equivocaron. Obviamente no les voy a dar las respuestas, o sea, no les van a salir las correcciones de las respuestas, pues porque ahí sí sería muy obvio, pero sí para que ustedes puedan hacer el ejercicio mental, ven que me equivoqué en el primer intento, ¿sí? Y ya después de esos 2 intentos hacemos la autoevaluación, que eso también es por la plataforma, ¿vale? Ailén, ¿tienes una pregunta o estás masajeando tu mano? ¿Qué te da? Muy bien. Bueno, chicos, entonces me quedo con las expositoras. Nos vemos normal a las 9 y verificar que todos tengan acceso a la plataforma porque ahí es donde haremos el parcial, ¿vale? Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias, Listo, profe. Gracias. chicos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Chao, gracias profe, a ustedes. gracias. Gracias, profe, hasta luego. Chao, chao. Profe, tengo una pregunta, qué pena, es que se me entrecortó ahí. Cuando dijo el día del parcial, se me paró esta cosa. Tranquilo, Juan. Entonces no escuché bien. Sí, es dentro de 8 días. Ah, bueno, listo, profe. Listo, profe, gracias. A ti, Juan. Profe, Hasta luego. ¿Sí? es que nosotros, Juan Felipe, Juan Miguel y yo tenemos la exposición, no de la próxima semana, sino como dentro de 3 semanas, creo, pero entonces nuestro texto está en inglés. Y pues yo traducí el texto en una aplicación, profe, pero la verdad, profe, pues yo no sé si, digamos, la aplicación es confiable. Entonces no sé si de pronto tú de casualidad tienes el texto traducido o nos puedes ayudar como con una fuente así, pues para poder traducirlo o no sé, algo así. Pues como para de pronto no llegar el día de la exposición con una información tal vez errónea o confusa. Sí. Déjame un segundito, yo miro acá. Dame un segundito. Mira, te voy a enviar el nombre de una aplicación. Espérate. Esa es una y la otra es Linge. Linge.es. ¿Listo, Valentina? Ok, profe, muchísimas gracias y hasta luego, profe. Con mucho gusto, hasta luego. Valeria, pues sería para que después le compartas a la otra Valeria. Yo les pondría una nota al borde de la perfección, les pondría un 4.9 porque pues hicieron un muy buen trabajo,
de pronto esa decimita sería solo porque la sentí, o sea, si bien no, a ver, como fue tan bueno lo que hicieron, no era necesario que pusieran tal cual lo que se preguntaba el autor, pero cuando se los pregunté sí pensé que lo iban a tener como más claro y la sentí un poquito ahí patinando, no sé si quizás por los nervios, Sí, pero de todo un resto, poco. ¿cómo? De todo un poco, los nervios. Pero no, estuvieron muy bien, Valeria, muchas felicitaciones. Entonces, 4-9. Sí. Gracias, profe. A ustedes, muy buen trabajo, Bueno, piense mucho. bueno, chao.